¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez Vox, las cuentas y un partido, el de Abascal, que decían que venían a cambiar la política, criticando el gasto en políticos, y resulta que él se lo ha montado muy bien. En este caso, ojo, infracción muy grave del Tribunal de Cuentas y señala donaciones irregulares a Vox. Pero es que había más, porque en el mismo día, prestad atención a lo que os voy a leer, en el mismo día entraba la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valencia y en la sede de Valencia Activa, buscando documentos relacionados con el concejal de Vox Badenas. De Badenas hay un audio de una reunión interna. Este es concejal. Vox ha permitido que gobierne el Partido Popular en Valencia. Bueno, para que veáis por dónde va el tema, para dónde van los dineros de Vox, dineros públicos, dineros de todos. Dice, esto lo estoy leyendo del diario El Confidencial. En los audios de una reunión interna, Badenas explicaba que el objetivo del contrato era en realidad disponer de un intermediario para colocar contenidos en medios afines. Y decía, el tal Badenas, simplemente queremos que lo que necesitamos es una agencia de comunicación que luego, en OK Diario, en El Toro Televisión, en los periódicos que a nosotros nos interesa, metamos lo que nos interesa. Esto lo está diciendo el tal Badenas. Simplemente es eso. Nada más, dice, no hay más intríngulis en esto. Es finalmente controlar la agencia IMEDES, para que salga en los medios lo que a nosotros nos interesa, que son los que favorecen nuestras ideas. De este tipo de Badenas se está investigando la relación con contratos y delitos y corrupción. Es gente que llega a la política, que no hace tanto que han llegado a la política y ya están investigados por asuntos corruptos, por asuntos de repartir el dinero de todos entre los amiguetes, y en este caso veis la importancia que tiene también la corrupción para gente que decía que venía a cambiar la política. Y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de más. Lo último que sabíamos, este Abascal, que venía de decir que el arancel, es lo último que dijo, como han estado ahí con lo de los aranceles de Trump poniéndose de perfil, decía que el arancel es el gasto en la casta corrupta política, pues resulta que han vuelto a pillar con el carrito del helado a Vox, multado por el Tribunal de Cuentas, más de 800.000 euros por donaciones irregulares. Pero Abascal decía estas cosas. Y el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. El mayor arancel que padecemos es que se masacre a los españoles con unos impuestos absolutamente abusivos. Arancel es obligar a las clases medias a pagar la existencia de los sindicatos, de las organizaciones patronales y de los sindicatos. Arancel es la aplicación del Pacto Verde que está destruyendo la ganadería, la agricultura y la industria. Yo no voy a dar ni una sola explicación más sobre nuestra postura porque es muy clara y porque ya me he dado cuenta de que se pretende una manipulación absoluta de nuestras palabras. Así que esto es todo lo que tengo que decir. Yendo por partes, esto del Tribunal de Cuentas es una infracción muy grave, dice el propio tribunal, y habla de cómo hay un origen opaco de dinero que entra en Vox. Dinero, por ejemplo, a través de cajeros, y esto, no saber la autoría, no saber el origen, pues va en contra de la ley de financiación de partidos políticos. Ya veis, Vox, que no llevan tanto y ya vulnerando esto. Y estamos hablando de los años 2018, 2019, 2020. Dinero opaco. ¿Suena aquello del dinero opaco de la caja B del Partido Popular? Pues en este caso, en Vox, el Tribunal de Cuentas dice que hay una infracción muy grave y la sanción es de 860.000 euros en este caso. Pero es que no es la primera vez. Claro, estamos hablando de un partido como Vox que, según Abascal, era la opción para cambiar la política. ¿Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores? Y claro, y luego hablaré de lo de anticorrupción y hablaremos del dinero de Hungría y hablaremos del dinero de Irán, pero si hablamos de esto del Tribunal de Cuentas, ocurre que no es la primera vez. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas sanciona a Vox. Ya hay un precedente de otra sanción. En este caso, ¿qué tenemos? De forma oculta, si llega dinero y no se sabe quién lo ha puesto, cabe sospechar que la autoría sea opaca y sea intencionada, y esto vulnera las normas para concurrir limpiamente en política. Pero es que hay más. Veníamos del llamado caso Uchas, veníamos de lo de anticorrupción, que señalaba el llamado caso Uchas, y lo de los dineros que venían de la banca húngara. Vamos a ver, por partes. Hay un tema que está investigando Anticorrupción y que tiene que ver con el hecho de que hay dinero en Vox y ellos dicen que lo han conseguido vendiendo bolígrafos y pulseras. Que alguien se cree que el origen sea ese. Bueno, pues ellos directamente, por ejemplo, el tal Buxade mostraba, ¿no?, el merchandising, y ellos intentan colar que hay dinero que viene con ese origen. Este bolígrafo
Y estas pulseras, nuestros militantes los entregan a cambio de pequeñas aportaciones de decenas, de cientos de miles de españoles. Este bolígrafo o esta pulsera se han convertido ya en auténticos símbolos de la libertad de expresión. Claro, esto que investiga Anticorrupción, que es un suma y sigue con lo que hemos hablado también del Tribunal de Cuentas, esto, vamos, ha sido despreciado hasta por su propia gente. Es decir, desde la extrema derecha, el propio Los Santos decía que esto no se lo cree ni el caso La Manteca, que esto es tomarle el pelo al personal, creer que todo el dinero ese de la financiación viene vendiendo bolígrafos y viene vendiendo pulseras. Pero vamos a ver, eso es tomarnos a todos por imbéciles. O sea, que vendiendo llaveros y bolígrafos les ganado millones de euros, pero bueno, por Dios, ¿eso quién se lo puede creer? O sea, 1.000 millones de pesetas en llaveros y bolígrafos habéis ganado. Venga, hombre. Pensad otra cosa. ¿No dijisteis que os daba dinero Orbán? Estáis pillados y lo de la Fiscalía Anticorrupción, vamos, eso va adelante con bastante, por no decir con total probabilidad. Lo que pasa es que, si os fijáis, estamos ante presuntas tapaderas. Presuntas, es decir, hacer pasar por un dinero que viene con otro origen, con otra forma de que entre en el partido, hacerlo pasar pues, de distintas maneras. En este caso estamos hablando de, dicen, no, vendiendo merchandising. Vendiendo merchandising, ya habéis oído al propio Federico Jiménez de los Santos lo que dice. Pero es que hay más, está también la parte del dinero de la banca húngara. Esto después de publicar que había habido millones que venían de un banco cercano a Orbán, y estamos hablando de la extrema derecha de Hungría. Ellos primero no fueron transparentes, después no les quedó otra que reconocerlo. Pero Anticorrupción investiga por qué este dinero va hacia Vox. Dicho de otra manera, es muy curioso que un partido que ha ido y va de patriota español recibe dinero de la banca de Hungría. Esto, evidentemente, ya son datos que van acumulándose en un partido que, como diría Figaredo, esto va al desastre. O sea, difícil vender esto de somos patriotas, muy difícil cuando estás recibiendo dinero de la banca húngara, previamente en el origen dinero de Irán. Es que su gobierno está llevando a los españoles al desastre. Pero es que hay más. Tenemos entonces lo del Tribunal de Cuentas ahora, lo del Tribunal de Cuentas antes. Tenemos lo de Anticorrupción relacionado con el supuesto merchandising. Tenemos lo del Tribunal de Cuentas relacionado con la banca de Hungría. No es baladí, porque el hecho de la relación de Abascal con Hungría, con Orbán, al mismo tiempo Hungría, las relaciones con la Rusia de Putin, esto ha hecho que salten también las costuras dentro de la extrema derecha en España, porque el propio Jiménez de los Santos ha dicho que están en manos de Putin, estos de Vox. Vosotros apoyáis al invasor asesino genocida Putin. Desde que hace un año se empezó a regar, o hace año y medio, pero nos enteramos hace un año, se empezó a regar millones a través del banco de Orbán. ¿O no es así? Claro que es así. Claro que es así. Y se abre, como veis, toda la caja de las contradicciones, porque al mismo tiempo que tenemos a los patriotas españoles diciendo que están con ese Vox, que les hace ser nostálgicos del franquismo, que les hace identificarse con la bandera de España, muy patriotas españoles, pero luego recibiendo dinero de Hungría, es una contradicción, sin duda, y ahí está, y como tal hay que señalarla. Es un origen del dinero extraño. No hay solo esto, tenemos también lo de la fundación. La fundación que también ha recibido dinero y que también se investiga y se ha investigado por el trasiego de dineros que hay entre la fundación, el dinero público, Vox, el partido de Abascal. Dicho de otra manera, Abascal se lo ha montado, pero que muy bien. ¿Qué ocurre? Que luego les investigan estas cosas y ellos siempre venden un determinado discurso a su parroquia. Por ejemplo, decir que les quieren ilegalizar, que son víctimas porque van a por ellos, ¿no? Te puedes colocar al margen de la ilegalización, o te puedes colocar dentro de la ley, o te puedes colocar en hacer las cosas de manera transparente si las haces bien. Si hay un trasiego de dinero en tan poco tiempo que dura el partido y tan extraño, será que eres tú el que estás bajo sospecha, ¿no? O también ahora la policía no son patriotas, o también ahora la Guardia Civil no son patriotas, o también ahora los jueces no son patriotas. ¿En qué quedamos? Pero según ellos es que les quieren ilegalizar. Que van con una estrategia dirigida, evidentemente, a la persecución y, en último término, a plantear una posible legalización de Vox. Es indiscutible. Lo hemos dicho ya y lo hemos anunciado. Pero todo forma parte de un amedrentamiento, es decir, cuidadito, vamos a vosotros, así que callaos. Claro, llegados a este punto, no os extrañe que haya gente como Los Santos que diga, y otros no, ahora dice que hay gente que les da asco haber votado a Abascal. Mira, Santi, me das pena, me da asco haberte votado. Porque el problema, Santi, es que cuando se cogen 9 millones de Orbán, ese dinero se paga a tu amo Putin, y que te paga a través de Orbán.
Y no son solo los dineros, luego está en juego todo lo que tiene que ver con el espectro mediático. Antes hemos nombrado algunos medios de comunicación, está también lo que salió de la pareja de Abascal relacionado con lo que era el grupo Intereconomía, con el contrato, el dinero, el trasiego de dineros de un grupo que había recibido también dinero relacionado con el partido, pero que luego tiene contratos con la mujer de Abascal. Y esto no es casualidad, porque entronca también con esa pugna no solo ya de lobbies de la extrema derecha, sino también mediática. Que Los Santos esté tan enfadado también tiene mucho que ver por esa pugna por hacerse con la hegemonía mediática de la extrema derecha. Esto es así. Por eso Abascal, él ha emprendido su camino en torno al grupo este de Ariza, un grupo en el que aparece desde hace tiempo en las tertulias, dando entrevistas, pero al mismo tiempo vemos lo de la mujer. Y por eso Los Santos está muy enfadado, enfadadísimo. Aparte de tontos, creéis que somos imbéciles. Podríais buscar una cosa un poquito más elaborada, pero es que sois vosotros los secuaces. Pero vamos a ver, que los aranceles lo pone Trump. ¿Pero de qué vais, oh payasos? ¿Pero de qué vais? Sois una secta extractiva. Sois una banda. Y una banda de mentirosos. A todo esto, ¿quién hay? Pues mira, uno que aparecía en esto del grupo Intereconomía, José Antonio Fuster, nombrado ahora portavoz, que intenta vender la historia de que el dinero es siempre de los simpatizantes. Es dinero de los simpatizantes cuando tenemos al Tribunal de Cuentas multando, tenemos anticorrupción investigando, tenemos lo del dinero de Hungría, teníamos previamente lo de Irán, tenemos lo de la fundación, pero Fuster, que pasó directamente de presentar programas en el grupo este de Ariza, Intereconomía, a ser portavoz de Vox, nos dice que no, que es dinero de los simpatizantes. Quiere evitar que un partido se financie con el dinero del bolsillo de sus simpatizantes. Es muy fácil de explicar. Es decir, nosotros sí teníamos merchandising y sí se entregaba el merchandising y había personas que querían entregar, pues eso, a cambio de ese merchandising, pues unos ingresos, o sea, a colaborar con la financiación del partido. Claro, hay quien podría decir, bueno, es un partido minoritario. No, cuidado, Vox es ahora mismo la llave para gobiernos autonómicos y municipales, y Vox puede ser la llave para el gobierno de España. Esa es la realidad. Tenemos a un Vox que, por ejemplo, está sosteniendo a Amazon en la Comunidad Valenciana. Alguien cree que lo hace porque realmente es por un programa político, por unos ideales. Es evidente que estar en el poder pues puede suponer lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Valencia. En el Ayuntamiento de Valencia, el hecho de que la anticorrupción mande a la UCO, a la Guardia Civil, a entrar en el consistorio buscando documentos relacionados con este concejal Badenas, el hecho de que mande también a la antigua tabacalera y en Valencia, la sede de Valencia Activa, está relacionado con contratos presuntamente corruptos. Esa es la realidad, pero es que venimos de una circunstancia muy particular, para que veáis. Primero Vox aparta a Badenas, pero luego ocurre que al final Badenas vuelve al redil, y esto coincide con una situación en la cual había una incertidumbre enorme sobre el futuro del gobierno municipal valenciano, donde está el Partido Popular. ¿Por qué? Porque podían perder la mayoría si se fracturaba con la expulsión de gente como Badenas. Volvió al redil y ahora nos encontramos con que se investiga la presunta corrupción de contratos. Contratos que, según las informaciones aparecidas, irían presuntamente relacionados con favorecer los intereses de gente del entorno de Vox. Es decir, todo queda en casa. Es lo que se está investigando y nos lleva de nuevo al uso del dinero público con fines presuntamente corruptos de un partido que venía a cambiar la política. Esto es lo que señala lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Valencia, pero que entronca con todo lo anterior. Mirad en qué poco tiempo ocurre esto. Luego hablaremos, por cierto, de Albise, que es otro que venía también y anda también investigado y anda también con causas pendientes con la justicia. Pero no me quiero olvidar de algo que, oye, como diría Federico, no son solo productos para la musculatura y la corrupción y todo esto. Es también mirar las cuentas ya en el origen con lo de Irán. Vaya, Franco ganó una guerra. ¿Qué guerra has ganado tú, Santi? La de la pasta, la de los esteroides, la de Zancajo, vete al carajo. Es decir, toda la gente que se dedica a hacer campañas insultantes. Mira, Santi, cuando tú eras chaval, yo ya estaba curtido. Sí, porque Los Santos decía esto sobre los músculos o la apariencia de Abascal y los dineros y la corrupción, pero vamos al origen. En el origen tenemos dinero relacionado con Irán. Luego, curiosamente, se está investigando también lo que tiene que ver con el intento de cargarse a Vidal Quadras y también la relación que puede tener con Irán, ¿no? Pero estuvo ahí en el origen de un partido que desde el principio consideró que era una buena forma de abrirse paso en la política y de captar votos, venderse como patriotas españoles. Resulta que ya en el origen había dinero iraní y ahora estamos con lo de Hungría. Claro, ya en el origen no es lo que aparentaba ser. Esa es la realidad y esto está apareciendo por mucho que Abascal vaya de patriota y de Viva España. ¡Viva España!
Son los partidos que dicen que vienen a cambiar la política, que están con un discurso de bulos permanentes, de crear desinformación, de soltar 4 ideas que machacan y que gente les compra, y que al mismo tiempo compiten en voto también con gente como Alvise. Alvise también está ahora mismo bajo la lupa en la investigación de sus cuentas. No nos olvidemos que con una cara te está diciendo que le votes porque es la solución y con otra luego reconoce que le atizó de las criptomonedas el dinero. Esto es lo que ha ocurrido en un tiempo récord. Eso sí, está bien colocado como eurodiputado. Yo soy un analfabeto académico. Yo siempre digo que la mejor decisión que tomé en mi vida fue dejar de ir a clase a los 16. Estamos hablando además de gente que entre ellos están peleándose por el trozo de queso. Alvise, Vox y al mismo tiempo, ojo, y él lo reconoció abiertamente, Alvise vendía que puede gobernar con el Partido Popular y con Vox y ser la llave para un gobierno de España. Es decir, cuando hablamos de esto no estamos hablando únicamente de algo anecdótico, no es anecdótico. Estamos hablando de gente que puede gobernarnos en España pues en algún momento y según las encuestas podría ocurrir. Es así. Entonces, claro, si ya de entrada gente que antes de llegar al poder de nuestro país, que están en gobiernos municipales, en ayuntamientos, que están en gobiernos autonómicos, en comunidades, estamos viendo cómo se manejan con los dineros públicos, evidentemente es para, no sé, encender las alarmas, porque tampoco llevan tanto tiempo en política y lo que estamos viendo en relación con el dinero público cuando tocan poder es inquietante, cuanto menos inquietante. Fue Macarena Olona, una de esas que estaba en Vox, en la cúpula, entre las estrellas emergentes de la política en Vox, la que dijo que esto de Vox era un chiringuitazo de Abascal para vivir de ello. Ellos llegaron diciendo que venían a acabar con las paguitas y con los subvencionados. Ellos querían acabar con los chiringuitos para montarse el chiringuitazo. Lo que ocurre es que aquí ya no es solamente Abascal, estamos hablando de una serie de gente que aparece en torno a Abascal, de dinero público, y de cómo hay presunto uso de dinero de forma corrupta. Y luego hay otros casos que ya incluso tienen una multa porque el Tribunal de Cuentas ha decidido que era una infracción muy grave. Eso ya está determinado por un tribunal como el Tribunal de Cuentas. Pillado, sí, pillado a Abascal. Y a partir de ahí, pues recordar la investigación de anticorrupción y recordar que no estamos hablando del único caso. Tenemos también lo de Alvise, que está entre los recientes episodios de gente que decía que venía a hacer algo para cambiar la política y por el pueblo, y luego resulta que lo primero que hacen es cambiar su vida de forma presuntamente corrupta. Este es el panorama, entre tanto, muy curioso, porque ocurre en un contexto en el que con el apagón estamos viendo algo muy parecido a la Dana, que es ese discurso de sembrar incertidumbre y bulos. Para Abascal todo esto tiene un origen en un plan para crear desconcierto en la población, en planes para desviar la atención sobre que hayan procesado al hermano de Pedro Sánchez, tiene un origen también, según él, en el cambio climático, que es una mentira, según Abascal, tiene su origen en muchas cosas, según él, menos cuestionar a las eléctricas y el porrón de dinero que ganan, o cuestionar a Red Eléctrica y cómo funciona una red eléctrica en la que puede aparecer que aparece Amancio Ortega, aparece BlackRock y aparece también el gobierno. Y se puede y se debe cuestionar el papel de Red Eléctrica, de Beatriz Corredor, la exministra socialista, pero también habrá que cuestionar evidentemente el papel de las eléctricas y cuestionar también la composición de Red Eléctrica con intereses privados, no solo públicos. Cabe cuestionar desde la seriedad, desde el rigor, desde el análisis, todo, pero no ponerse a esparcir bulos como hace este Abascal y como hacen estos de Vox, para intentar captar simpatías de gente que se cree cualquier patraña. Claro, igual una cosa es tocar a los poderosos y a Abascal no le conviene tanto. O igual una cosa es ponerse a trabajar y es mejor soltar chorradas para captar votantes de gente un tanto confundida, vamos a llamarlo así, por no llamarles otra cosa. Porque hay gente que está absolutamente ida. ¿Y por qué lo diré? ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Pues que sepan que no nos vamos a callar, nos hemos metido en esta historia maravillosa de levantar España en la medida de lo posible y por tanto no vamos a ceder.